grabas a mí para... ¿Ya? Bien, creo que está grabando. Bien. Vean ustedes, buenas tardes. Soy el profesor Heredia. Y vamos a empezar con ciencias sociales. Habíamos abordado anteriormente, en las sesiones de clase anteriores, el tema del Incario, el tema del Tahuantinsuyo, los diferentes aspectos que van desde los orígenes, su expansión, sus gobernantes, su sistema económico, su sistema político, su organización social, su organización administrativa, sus manifestaciones culturales, su religión, sus creencias, diferentes aspectos del Incario. Ahora vamos a hablar de la parte final, porque hemos hablado también, cabe recordar, un poco de su cosmogonía, ¿no? Que es lo que los incas pensaban del mundo, ¿no? O sea, aparte de su religión, cómo concebían el mundo. Bien. Esta vez vamos a hablar del final del Tahuantinsuyo, cómo termina el Tahuantinsuyo, luego de ver sus diferentes aspectos. Básicamente 4, el político, el económico, el social y el cultural, que son los 4 aspectos eje a contemplar para el estudio del Tahuantinsuyo. Vamos ahora a abordar el tema de su caída, de la caída del Tahuantinsuyo. Algunos le llaman caída, otros le llaman decadencia, que es lo mismo, ¿no? Caída a decadencia. Pero para hablar de decadencia tenemos que hablar de un periodo de crisis. Hay un periodo de crisis, una crisis que no se resuelve y que da lugar a esa decadencia. Bien, hasta aquí estamos hablando de procesos. Crisis que no se soluciona, decadencia. Bien. Pero antes de hablar de la crisis del Tahuantinsuyo, vamos a mencionar el aspecto más importante a contemplar para hablar de la crisis del Tahuantinsuyo. Si se trata de un Estado, y si se trata de una organización política que incluye, a su vez, otros aspectos más de la vida de la sociedad andina, tenemos que ir al medular. Se trata de un Estado, se trata de un gobernante. Este gobernante tiene decisiones, toma decisiones respecto al Estado, y el Estado está constituido por territorio, población y leyes. Así es que, si hablamos de crisis, esto va a depender de las decisiones políticas que se toman. La crisis y las soluciones a una crisis dependen de las decisiones políticas que se toman en este caso. Si estamos hablando de estados, si hablamos de organizaciones políticas, jurídicas, si hablamos de un imperio, voy a mencionar una confederación, tenemos que hablar del tema político. Bien. Y la crisis empieza por, bueno, en realidad lo medular, en el inicio y el final, lo medular es justamente la toma de decisiones en el plano político, la toma de decisiones que tomen los gobernantes. Vamos a ver qué gobernantes estarán en este periodo. Vamos a mencionar qué gobernantes están vinculados a este periodo final, terminal del Tahuantinsuyo. Bien, entonces vamos a ver acá, lo hacemos un poco más grande, hay un nombre, Huayna Cápac. Bien, ¿qué sucede con Huayna Cápac? La fase imperial del Tahuantinsuyo, la fase imperial del Tahuantinsuyo se inicia con Pachacútec. La sigue
uno de los incas, si no el inca que más expandió el imperio, me remito a Tupac Yupanqui, y posterior a Tupac Yupanqui llega su descendiente, Huayna Cápac. Con Huayna Cápac, el Tahuantinsuyo alcanza su mayor expansión territorial. Pero así como con Huayna Cápac, el Tahuantinsuyo, el Incario, el imperio de los incas, alcanza su mayor extensión, alcanza su plenitud, su cenit. Entonces, ¿qué sucede? ¿Por qué mencionamos a Huayna Cápac como origen de este periodo de decadencia? Bien, Huayna Cápac tuvo que tomar decisiones. Bien, y una de esas decisiones fue justamente crear un nuevo centro político en el Tahuantinsuyo. Una nueva, no voy a decir capital, porque la capital seguía siendo el Cusco, pero sí un nuevo centro de poder, equiparado al Cusco, que sí equiparado al Cusco. ¿Por qué? Porque el Tahuantinsuyo se expandió, el imperio se expandió, y pues Cusco se hacía lejano para los dominios del Inca. Entonces Huayna Cápac crea un nuevo centro de poder en el norte, que es Tumipampa, hoy Quito. Entonces está Quito y está el Cusco. Y esto era visto con recelo por parte de los cusqueños. Bien, pero sucede lo siguiente. Acá vamos a ver nombres de diferentes incas. Los incas del periodo, de la etapa autonómica, desde el periodo mismo del Tahuantinsuyo, los incas del periodo de hegemonía del Tahuantinsuyo y los incas del periodo de la conquista. Los incas del periodo de la conquista. Bien, entonces, Huayna Cápac, acá tenemos este nombrecito, Huayna Cápac, que en ese momento era el Sapa Inca, el mayor gobernante del Tahuantinsuyo, como en tal caso, el soberano del Tahuantinsuyo. El soberano del Tahuantinsuyo, la mayor autoridad del Tahuantinsuyo, era Huayna Cápac en este momento. En el momento que estamos viendo o estudiando su reinado, ¿no? Huayna Cápac, bien. Huayna Cápac tiene un hijo, el heredero. ¿Ya? Bueno, todos estos incas que ven acá, ¿ya? Estos tres, Ninancuyochi, Huáscar y Atahualpa, ¿ya? En un momento fueron, vamos a decir, auquis para pasar a ser incas. Bueno, todos estos, ¿por qué no mencionarlo así? Todos estos incas, porque en algún momento lo fueron, o pudieron, o estuvieron a portas de serlo, o eran herederos, ¿ya? Todos estos incas, tres corresponden al periodo de hegemonía del Incario, y estos dos al periodo de conquista española. Bien. Empezamos con Ninancuyochi, un nombre poco conocido en la historia del Incario. ¿Y por qué? A ver, Huayna Cápac se encontraba en Quito y él tenía la siguiente idea: llegar hasta el río Ancasmayo, y lo hizo. Llegó hasta el río Ancasmayo en Colombia. Hasta ahí fue el límite del Tahuantinsuyo en el reinado de Huayna Cápac. Pero Huayna Cápac quería ir más al norte, quería seguir expandiendo los dominios del Tahuantinsuyo. Y Huayna Cápac entonces lleva
a sus hijos, a dos de ellos, Ninancuyochi y Atahualpa, a acompañarlo en sus incursiones en el norte, desde Quito hacia el norte. Ninancuyochi era el heredero, el Auqui, el elegido para gobernar. Bien, ¿qué sucede? Les señalo que Huayna Cápac morirá por causa de la viruela, se infecta de viruela y fallece. Ninancuyochi, designado por Huayna Cápac para la sucesión, murió de viruela antes de ceñir la mascaipacha. La mascaipacha equivalía a la corona. Equivalía a la corona. Bien, antes de uncirse con la mascaipacha, muere. ¿Ya? ¿Por qué? Porque Huayna Cápac muere de viruela y también cae infectado su hijo, Ninancuyochi. Bien. Entonces, como el heredero murió, estos dos señores, Huáscar y Atahualpa, porque los que encuentran acá, Túpac Hualpa y Manco Inca, eran secundarios. Huáscar y Atahualpa, estos señores, además, cabe decir que los incas eran polígamos, tenían varias mujeres. Bien. Ninancuyochi era hijo de la colla principal. Huáscar y Atahualpa eran hijos de otras collas. Mientras que Túpac Hualpa y Manco Inca estaban aún más relegados, vamos a decir así. Bien. Pero, como dicen, a falta de un santo, se busca adorar a otro. Entonces, bueno, de todas maneras, a falta de un santo, queda otro. Se busca otro, se instituye otro. A rey muerto, rey puesto, se tiene que buscar el reemplazante. Y acá empieza la pugna entre Huáscar y Atahualpa. ¿Ya? Una parte de las cortes, ojo, porque si el designado por el Inca en vida, o el que, de acuerdo a las leyes del Incario, le tocaba ser heredero, era el heredero directo a el gobierno, a el trono, ¿ya? Bueno, ya no está el designado. Entonces, aquí ya también juegan las panacas, es decir, los ayurreales. Los ayurreales entran en disputa. ¿Por qué? Porque no se ponen de acuerdo de quién es el sucesor. Porque murió el Inca y también murió su heredero. Y surge la pugna entre Huáscar y Atahualpa. Huáscar reclamó el trono por ser descendiente de la casa del Cusco. Y acá dicen, Atahualpa reclamó el trono por ser descendiente de la casa de Quito. Ojo, bien. Atahualpa era cusqueño, ¿ya? Con todo lo que se cree que Atahualpa era ecuatoriano, no, señores. Atahualpa nació en Cusco, así como Huáscar. También nació en el Cusco. Lo que sucede es que de muy pequeño, Atahualpa fue a Quito. Y se instaló una panaca allá. Y por ende, Atahualpa estaba por línea sanguínea, por consanguinidad, vinculado a Huayna Cápac, y por ende, Huayna Cápac instituyó panacas en Quito. Bien. Y había temor por la expansión de Quito, por lo que había logrado Quito, ¿no? Como una ciudad que cobraba cada vez mucha importancia en la parte norte del Tahuantinsuyo. Ahí tenemos, ¿sí? Le reclama el trono por ser descendiente de la Casa de Quito, fundada por Huayna Cápac. Además, era descendiente de Huayna Cápac. Y el otro por ser descendiente de la Casa del Cusco. Como Quito ya había logrado
importancia, como Quito ya había logrado cierto esplendor, entonces ahí viene la pugna. Pero en realidad lo que Atahualpa lo motiva a insistir en el trono es el hecho de que nació en el Cusco, aunque participara de la fundación de la Panaca Real de Quito. Bien. Túpac Hualpa, hermano de Huáscar, asesinado por Calcuchímac. Este señor fue puesto por Pizarro, les anticipo. Cuando ya Pizarro llega, captura a Atahualpa, Túpac Hualpa es designado inca por Pizarro. Bien. Y luego viene Manco Inca. Luego de ser asesinado, Túpac Hualpa pone a otro hermano de Huáscar. Descendiente de la Casa del Cusco, inició la resistencia andina. ¿Ya? Entonces ahí tienen ustedes. ¿Ya? Es necesario decir que Huayna Cápac, a pesar del esplendor que logró para el Tahuantinsuyo, al crear dos, vamos a decir, dos núcleos de poder casi con las mismas facultades, al tener que crear una suerte de nueva capital, ¿ya? Al crear una ciudad como Quito que iba a ser, o ya era, muy importante para el Tahuantinsuyo, y que de alguna manera u otra la idea era equilibrar las funciones del Cusco sin que, bueno, desde la perspectiva de Huayna Cápac, sin quitarle la capitalidad al Cusco, pues esto había generado mucho recelo, ¿no? Y hay enfrentamiento entre las panacas. Bueno, Huayna Cápac pone al imperio al más alto nivel, pero sus descendientes no saben cómo sostener un imperio que ya había crecido mucho. Bien, ahí ya tenemos. Ahí estamos viendo qué incas gobernaron en la parte final. Hasta Huayna Cápac, la muerte de Huayna Cápac marca el periodo de decadencia porque disputan el poder Huáscar y Atahualpa y se genera una guerra civil. Bien. Entonces, vamos a seguir con este tema y vamos a ver acá. A ver, vamos a ver acá. La guerra civil entre Huáscar y Atahualpa. Bien. Como ustedes pueden ver, ahí está el tema de la sucesión incaica a la muerte de Huayna Cápac. Entonces, decimos, guerra civil entre Huáscar y Atahualpa. Causa rivalidad entre las panacas incas. Bien. Hecho final, triunfo de Atahualpa. Atahualpa derrota a Huáscar. Consecuencias, facilitó la invasión por parte de los españoles. Me han estado diciendo ustedes, pero profesor, ¿y los españoles? Bueno, sí, pues, llegan los españoles, pero llegan en un momento en el que el imperio incaico, en el que el Tahuantinsuyo entra en crisis, entra en guerra civil, se divide en imperio, eso lo debilita frente a la invasión española. Bueno, podemos decir cuáles eran los generales de Atahualpa y cuáles los de Huáscar. Bien, por el bando de Atahualpa están los generales Quisquis, Rumiñahui y Calcuchímac. A Calcuchímac se le responsabilizó de la muerte de Túpac Hualpa, también conocido como Toparpa. Toparpa le decían porque lo consideraban torpe. Bien. Generales de Huáscar, Atoc, Huancauqui y Cápac Yupanqui. ¿Ya? Se enfrentan unos a otros. Y esto es aprovechado por ¿quiénes? Por los españoles. Ya veremos luego, en un determinado momento, los generales de Atahualpa se imponen a los generales de Huáscar. Algunos oficiales que pudieron sobrevivir a la embestida de Atahualpa, me refiero a los oficiales huascaristas, van
a estar al lado, momentáneamente, al lado de los españoles, cuando se trató de enfrentar a Atahualpa, pero luego la cosa fue cambiando. ¿Ya? Muy bien, entonces ahí tenemos la guerra civil entre Huáscar y Atahualpa, la cual también termina primero con la muerte de Huáscar a manos de Atahualpa y luego, a la llegada de los españoles, la muerte de Atahualpa, quien fue ejecutado a órdenes de Pizarro. Muy bien. Ahora sí, vamos a ver también lo siguiente. La caída del Tahuantinsuyo. Bien, esta caída del Tahuantinsuyo, ¿por qué se produce? ¿Cuáles son las causas de la caída del Tahuantinsuyo? Ya vimos una, esencial, la guerra civil entre Huáscar y Atahualpa. En el mismo seno del imperio surge un resquebrajamiento, un cisma, ¿no? Se parte, porque hay dos bandos que entran en pugna para llegar al poder. Bien. Los antecedentes a la caída del Tahuantinsuyo. Vamos con los antecedentes, ¿no? Superioridad tecnológica. Los españoles tenían mejor tecnología militar. Además traían consigo, ya que no solamente llegaban los españoles, también trajeron negros, ¿no?, e indígenas de otras partes de América en sus tropas, y los españoles antaño habían sufrido enfermedades como la viruela, el sarampión, la peste bubónica, que tenían oleadas, así como les hablan las del COVID, ¿no? Primera ola, segunda ola. Las pestes estas eran más letales, peores, porque la medicina no estaba tan avanzada como ahora. Y como no estaba tan avanzada como ahora, pues había más letalidad, más muertes. Bien, pero así como la viruela, la peste y otras enfermedades que surgieron en Europa, ¿ja?, tenían sus ciclos, no había antídoto aún para estas. Bueno, ante la viruela ya el europeo había desarrollado defensas. Frente a determinadas formas de gripe, como la bronquitis, por ejemplo, el europeo ya había desarrollado defensas. No así ante la peste bubónica, no la había solucionado. Y la peste bubónica sí barría con chinos, blancos, no, con chinos, europeos, árabes, blancos, negros, indios. Aún la peste bubónica no tenía solución para ese tiempo. Pero los indios tenían menos defensas que los españoles frente a cualquiera de estas enfermedades. Pugnas dentro del Tahuantinsuyo, la lucha por el poder entre hermanos, Huáscar y Atahualpa. La inconformidad de los pueblos conquistados. Tenemos los casos de los huancas, que habían sido derrotados por los incas, y también habían pobladores huancas masacrados por los incas, o a disposición de los incas. Los incas eran cusqueños, y los cusqueños también habían desatado una conducta soberbia frente a los demás pueblos andinos. Entonces, había disconformidad por pueblos que fueron sometidos por los cusqueños. Los chancas, los huancas, los chimú en esta parte de la costa norte, los quitos en Ecuador, los huancavilcas en el Guayas, hasta Guayaquil, y así por el estilo. Bien, había mucha inconformidad por parte de los pueblos conquistados por los incas, que aprovecharon esta situación para rebelarse. El armamento que trajeron los españoles era superior al de los incas. ¿Y cuáles son las consecuencias de la caída del Tahuantinsuyo? El conquistador español Francisco Pizarro, al llegar a Tumbes,
recibió información de la guerra civil entre Huáscar y Atahualpa. Llega desde Panamá, Francisco Pizarro allí vivía, y además cabe decir que incluso tenía él una posición económica notable y también influencia política. Por eso es que él consiguió el apoyo para emprender esta labor de conquista. Bien, después de los sucesos de la Isla del Gallo, donde dice, la Isla del Gallo está en Ecuador, no está en el Perú, ¿no? Porque está en la Isla del Gallo, ya, pasando de Colombia a Ecuador, en pleno Océano Pacífico, se quedan. El gobernador dice, no va más, ya Pizarro, no te creo, no creo que vamos a llegar al Perú, no estás tú en lo cierto, no te creo, ya no confío en ti, entonces mandó una expedición para recogerlo. Sin embargo, Pizarro, testarudo, continuó y ahí hizo una línea en la Isla del Gallo, ¿no? Con su espada. Al sur se van conmigo a ser ricos y a ceñirse de gloria. Si van al sur conmigo, tendrán riqueza y tendrán gloria. Pero si se van al norte, regresarán para ser pobres. Es lo que dice Francisco Pizarro. Entonces, ahí están, 13 se quedan con él. Vienen, exploran y finalmente, ya recibiendo las noticias, trae más gente. Se va a España mismo, ya no se va a Panamá, se va a España mismo, consigue los recursos y él mismo, a nombre de la corona, se queda con el mérito de la conquista. Bien. Quienes no aceptaban continuar sometidos a los incas se unieron a los españoles para destruir a los incas. O sea, quienes no eran aliados del Tahuantinsuyo, quienes no eran aliados de los incas, o quienes estuvieron sometidos, quienes estuvieron sometidos por los incas, los pueblos sometidos por los incas, se van a unir a los españoles para destruirlos. Ahí está. Dominio completo y absoluto, poder económico y político de los españoles hacia los indios. Al final fue así. Ellos provocaron una guerra entre indios, de indios contra indios, y finalmente se quedaron con el poder. Porque una vez que vieron a los indios sacarse el ancho, y ahí ya comenzaron a pedir que vengan más españoles, más refuerzos, trajeron también negros como esclavos, y así por el estilo, ¿no? Fueron cada vez colonizando estas tierras en favor de la corona española. Entonces es así como empieza la época hispánica en el Perú, ¿verdad? La época de dominio español, de colonización española. Bien, y finalmente, aquí vamos a ver lo siguiente. Vamos a ver lo siguiente. Bien, entonces, la labor de conquista no solo se llevó a cabo en el Perú, sino en toda América. Descubrimientos y conquistas y las principales etapas. La primera etapa, ¿no? Sabemos que se dan distintos viajes, ¿no? Comienza la exploración europea a otros continentes, la inician portugueses y españoles. Bien, eso sí, guiados, llámese asesorados, llámese instruidos por italianos, porque los italianos eran también importantes navegantes. Ellos eran, los italianos, los mejores navegantes del Mediterráneo. Bien, entonces se contrata italianos para la labor de exploración. Pero eso sí, a nombre de Portugal y España. Bueno, Portugal lo va a hacer con su propia gente. Y ahí está Enrique el Navegante, que va promoviendo los viajes hacia distintas locaciones geográficas, aún no conocidas, menos aún exploradas, por parte de Portugal. Y un navegante portugués como Bartolomé Díaz llega a
el sur del África y bordea el Cabo de Hornos, es decir, llega a explorar toda la costa africana, a rodear todo el África. Y otro navegante portugués, Vasco da Gama, llega también tomando la ruta de Bartolomé Díaz al Cabo de Buena Esperanza en África, Cabo de Buena Esperanza en África, ¿ya? Al sur de África, bordea toda la África, llega a Madagascar y de Madagascar emprende su camino hacia la India y llega a Calcuta, lo que hoy es Calcuta, la India. Entonces descubre una ruta para evitar a los turcos que habían cerrado el paso de los Dardanelos y habían tomado el Mar Rojo, el paso de los Dardanelos, controlaban el Mar Negro, habían tomado la península arábiga, habían tomado Palestina, entonces no había manera de que los europeos de la parte occidental, sobre todo, ¿ya?, los europeos pudiesen comerciar con Asia, porque Turquía cerró el paso. Entonces los evitaron a los turcos yendo por otras rutas, en este caso bordeando el África para llegar a la India. Se hicieron los viajes a Occidente. ¿A quién se le ocurrió ir por Occidente? Cristóbal Colón se lo plantea a los reyes católicos y así empieza el descubrimiento y conquista de América, también llamada invasión, ¿no? Muchos dicen invasión. Bien, la primera etapa, las Antillas, es esta parte que marco con el cursor, que está justamente de ese color, de un color rosado, ¿ya?, de una tonalidad rosada. Bien. Exploración durante los viajes, primer y segundo viaje de Colón, de 1492 a 1496. Acá está. Bien. De 1492 a 1496. Ya, acá tienen ustedes. 1492 a 1496. ¿Ya? Entonces llegan a lo que ahora es Cuba, llegan a lo que ahora es República Dominicana, llegan a lo que ahora es Jamaica, las Bahamas también, en fin. Bien, hay una colonización desde 1496, justamente estas islas del Caribe, la mayor de las islas del Caribe, las Antillas. Por acá está Cuba, lo que ahora es República Dominicana y Haití. Bien. Entonces, ahí está, concluida en 1514, la conquista de las Antillas Mayores, la colonización de la Española, esta parte del sur de lo que ahora es República Dominicana y Haití. Bien. Y exploraciones de 1508 a 1513. Llegan hasta Florida y llegan a la península de Yucatán. Bien. Miren, las Antillas Menores, las Antillas Mayores, Florida en esta primera etapa hasta llegar a la península de Yucatán. Esto hasta el año 1514 aproximadamente. ¿Ya? Exploración, acá vemos la exploración de las Antillas Mayores y Menores del 1492 a 1496, la colonización española en 1496, luego la conquista de las Antillas Mayores, concluida en 1514, y entre 1508 y 1513 la exploración que los lleva a Florida y los lleva a la península de Yucatán. Bien, la segunda etapa por los portugueses. Bien, los portugueses llegan hasta acá gracias al viaje que hace Álvarez de Cabral. ¿Ya? Estas líneas con guiones describen el viaje de Álvarez de Cabral
quien llega a Brasil. Descubre para los europeos, primero explora y luego descubre para los europeos Brasil. Ahí tienen ustedes. Bien, acá está el límite del Tratado de Tordesillas, ¿ya? Entre Portugal y España. Esto era para España y esto para Portugal. Bien, ahí tenemos. Exploraciones de 1498 a 1502. Bien. Tanto españoles como portugueses explorarán esta zona que ustedes ven acá, bordeando Sudamérica hasta Centroamérica. Bien. Esta línea punteada habla del viaje de Magallanes, que hace la circunnavegación del mundo, ¿ya? Llega de Europa, llega a Sudamérica, llega al estuario del Río de la Plata, cruza el estrecho de Magallanes y llega a el centro de Chile y luego empieza su viaje a la Polinesia, ¿ya? Para llegar a las Filipinas y luego seguir el viaje hasta África y Europa. Circunnavegan el mundo. Bien. Luego tenemos una tercera fase que es la conquista de México, ¿ya? Exploración de las costas de México, desde la península de Yucatán hasta la costa del Pacífico, perdón, la costa atlántica mexicana, disculpe, la costa atlántica mexicana, porque el Pacífico está acá, aún no se ha llegado al Pacífico. Todavía no, en estos tiempos. Estamos hablando de 1500, si hablamos de esta, estamos hablando de 1518, ¿no? Todavía. Bien, acá ustedes van a ver que se explora estas zonas, toda la costa atlántica de lo que ahora es México. Bien, de 1519 a 1521 se da la conquista del Imperio Azteca. Acá, en el centro, conquista del Imperio Azteca. Bien. Y luego viene la expansión hacia el sur y conquista de Guatemala en 1524. Expansión hacia el sur, conquista de Guatemala a partir de 1524. Guatemala, el sur de México hasta Guatemala. El centro de México ya es conquistado cuando conquistan el Imperio Azteca. Esta es la destrucción del Imperio Azteca a manos de los españoles, se quedan con el centro de México y se van expandiendo luego hacia el sur y conquistan Guatemala en 1524. Más abajo, ahí ven la conquista de Nicaragua en 1520, a comienzos de la década de 1520, conquistan Nicaragua. Y llegan hasta Costa Rica. También tienen en 1529 la expansión hacia el este y toman Guadalajara los españoles, lo que ahora es el estado de Jalisco. Es tomado por los españoles. ¿Ven cómo se van expandiendo los españoles en su tarea de conquista? Luego dicen expansión hacia Nueva Galicia. Expansión hacia Nueva Galicia. Acá, hacia esta parte, ¿no? Está Nicaragua, expansión hacia Nueva Galicia. ¿Dónde está? Justamente Nueva Galicia es la zona que se conquista, ¿ya? Esta parte de Guadalajara. Esta es la expansión a Nueva Galicia. Y ya vimos la conquista de Nicaragua. Y luego la conquista de Yucatán. La península de Yucatán al sur de México. Es decir, ya tenían controlado territorio de predominio azteca y ya tenían controlado Centroamérica. Y empezó también la colonización de estas tierras desde 1520. Luego viene la conquista del Perú, expediciones preliminares desde el Pacífico colombiano hasta Ecuador y llegan hasta el norte del Perú, ¿no? De 1522 a 1527, con los 3 viajes de Pizarro. Conquista del Imperio Inca, acá lo tienen con un color anaranjado muy notorio, fuerte, ¿ya? Capturan Atahualpa
¿ya? Se produce la captura de Atahualpa, la captura del Inca, y es así como se procede a conquistar el imperio de los incas, desde la captura de Atahualpa hasta la rebelión de Manco Inca. Manco Inca tendrá que quedarse en Vilcabamba, mientras todo lo demás, todo el territorio andino, ya era sometido por los españoles. Luego viene la expedición de Almagro hacia Chile, lo que provoca las guerras civiles entre españoles, que ya veremos luego. Luego ya viene la sumisión del Alto Perú. El Alto Perú llega, porque los aymaras no se sometieron, no creyeron en los españoles, pero aún así son vencidos, ¿ya? Los aymaras son vencidos y así los españoles llegan hasta el noroeste argentino, el norte de Chile. Luego viene la búsqueda del Dorado. Esto ven con amarillo, el río Amazonas. Con la búsqueda del Dorado, que llegan a Amazonas. ¿Ya? Regiones exploradas por los Welser en 1529. A ver, sí. Y esto ya es la parte de Venezuela. Se produce acá, en Coro, Santa María y Panamá, ciudades formadas, a ver, Coro, Santa María y Panamá son ciudades fundadas por los españoles en esta zona. Y también exploran esta parte entre Venezuela y Colombia. ¿Ah? Acá está, en la búsqueda del Dorado, la conquista de los muiscas por Jiménez de Quesada entre 1536 y 1538. La búsqueda del Dorado. Va una expedición por acá, que es la de Orellana y Lope de Aguirre, y va acá, va para acá la expedición de Jiménez de Quesada. Bien, y se conquista esta parte, ¿no? Se conquista los muiscas en Colombia. Y ahí vienen ya luego las regiones exploradas por Welser. Luego vienen las regiones exploradas por Belalcázar a partir de 1536, que es acá, entre Ecuador y Colombia. Y luego acá tienen el descenso de Orellana por el Amazonas, hasta llegar acá, a la desembocadura del Amazonas, desde lo que ahora es San Martín, las alturas de San Martín, del río Guayaga, y desde el río Guayaga emprenden el viaje al Marañón para llegar al Amazonas, y desde el Amazonas llegar al Océano Atlántico, la desembocadura del río Amazonas. Bien, miren cuánto ya en tan poco tiempo los españoles habían explorado y habían conquistado en América. Luego tenemos la fase 6, con expediciones del sur y en el norte. Expediciones en el sur y en el norte. Bien, acá tienen, por ejemplo, ya en Asunción, lo que ahora es Paraguay. ¿Desde dónde? Justamente desde acá, desde el Río de la Plata. Desde el Río de la Plata llegan al Paraná y desde el Paraná llegan a Paraguay, fundan Asunción. Bien. Bien. Acá tenemos la conquista de Chile por Valdivia, lo que ahora es Santiago, Valparaíso, toda esta zona, conquista por Valdivia. Después viene la expedición de Hernando de Soto. ¿Ya? La expedición de Hernando de Soto. Y la expedición de Coronado entre los indios pueblos. La de Soto entre el 39 y el 42, y del 40 al 42, la de Coronado. A ver, vamos a seguir la pista acá. Y acá tenemos, ¿no? Del sur y del norte. Del norte, bueno, acá tenemos la expedición del sur, expedición del Río de la Plata y fundación de Asunción. Desde acá, como les expliqué, desde el Río de la Plata y en Asunción, a la ahora capital de Paraguay.
Y tienen ustedes la expedición de Hernando de Soto. A ver, la expedición de Hernando de Soto, acá, por Florida, hasta llegar a lo que ahora es Atlanta, Georgia, pero solo es expedición. Mientras que la expedición de Coronado se va acá, hasta llegar a lo que es California. ¿Ya? Bien. Ahí tienen ustedes, ya me despido, cómo se produce la conquista de América por parte de los españoles. Y con ello, como hemos citado acá, llega el final del Tahuantinsuyo. Eso es todo. Muchas gracias. Nos vemos la próxima clase. Gracias, profesor Heredia. Muy Gracias, bien. chicos.